parte de Nicodemo. Nicodemo le había dicho: nosotros sabemos, maestro, que tú has venido de Dios. Así que cuando Cristo lo reprende y le habla de la blasfemia del Espíritu, se lo hace con autoridad, porque Cristo sabía claramente que ellos sabían que Cristo era un hombre de Dios, que Cristo era un maestro enviado por Dios para la restauración de la vida de la gente. Entonces Nicodemo va de noche, se sienta y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Y quiero que se guarde eso ahí, de sabemos que has venido de Dios. Guárdese eso ahí. Mira, Cristo entonces comienza a hablar con Nicodemo y comienza a enseñar. Y cuando Cristo comienza a enseñar, comienza con el mensaje más poderoso que existe sobre la tierra, que es el mensaje de salvación para la instrucción al reino de Dios. Amén. Así que Cristo le dice: Nicodemo, de cierto te digo, ya que tú entiendes que yo soy maestro, yo quiero que tú sepas que es necesario que la gente nazca de nuevo para que pueda entrar al reino de los cielos. Ahora, pastor, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cuándo una gente nace de nuevo? ¿Qué es ese proceso del nuevo nacimiento? Bueno, fácil, hermano. Nacer de nuevo no es más que el reconocimiento de una vida de pecado y la aceptación de una nueva vida a través de un Mesías que nos reconcilia con Dios. Así que Cristo le está diciendo: Nicodemo, es necesario que ustedes entiendan que ustedes tienen una vida religiosa, pero una vida religiosa que todavía no lo aparta del pecado, sino que necesitan reconciliarse con Dios a través del Hijo y de su sangre preciosa. Así que, Nicodemo, no hay otra vía para poder ser salvo si no es Cristo. No hay otra vía, Nicodemo, para poder ser salvo si no es la sangre regenerativa de Cristo. Y cuando Nicodemo escucha esto, que para entrar al reino, un hombre que era un maestro, un hombre que era uno de los principales y que había hablado tanto del reino, cuando Nicodemo escucha que para entrar al reino había que nacer de nuevo, Nicodemo dice: ven acá, esa parte yo no la sabía en la doctrina. Cristo le dice: bueno, Nicodemo, es necesario que para que entres al reino nazca de nuevo, porque nada impuro, nada sucio, nada pecaminoso entra, Nicodemo. Para alguien entrar en el reino necesita ser lavado por la sangre de Cristo, y para que la sangre de Cristo opere el milagro regenerativo del nuevo nacimiento en el hombre necesita reconocer primero que es pecador y segundo que Cristo es el Hijo de Dios y que esa sangre lo puede limpiar. Amén. Porque el problema de nosotros que no recibimos liberación, que no somos salvos, es que no hemos aprendido a reconocer nuestra vida de pecado y de perdición. Y ese era el problema de David y otros, hermano. Entre David y Saúl, los dos eran pecadores. Al contrario, cuando uno se pone a ver, quizás David pudo haber sido más pecador que Saúl. ¿Cuál fue el problema? Aquí, bueno, que Saúl nunca reconocía sus defectos y errores. Sin embargo, David era un hombre que la Biblia lo describe como el hombre que tenía el corazón de Dios, porque este era un hombre que sabía reconocer cada vez que fallaba y sabía entender que sin Cristo no era nada. Así que para que se produzca en el hombre el nuevo nacimiento y poder entrar en el reino, este hombre necesita entender que tiene que cambiar su sistema religioso, su mentalidad religiosa, que no es por lo que él pueda hacer, sino por los méritos de Cristo, que no es por lo que él se pueda creer para organizar su vida para ser salvo, sino que él es salvo por medio de Cristo Jesús en la vida del hombre. Así que Cristo le dice, Nicodemo le dice: maestro,
salvo, yo tenía que hacer esto, yo tenía que hacer aquello, yo tenía que hacer esto. Y Nicodemo le saca al Señor su grupo de reglas religiosas que él entendía que era el elemento correcto para ser salvo. Pero Cristo le dice: Nicodemo, nada de eso es lo que te lleva al cielo. Todo eso es bueno, pero lo que te salva a ti no es los méritos humanos que tú puedas tener. ¿Sabe por qué? Porque esto no es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Cuando yo entendí este principio de mi salvación, de que yo no puedo hacer nada para ser salvo, oh gloria al nombre del Señor, que toda mi vida depende de Cristo, a yo entregársela a Él y tomar una decisión de que Él me transforme y ir día a día caminando en el beneficio que Él ha dicho para mi vida. Cuando yo entendí esto, yo entiendo que no es que yo ayude mucho para ser salvo, no es que llore mucho para ser salvo, no es los sacrificios que yo pueda hacer para ser salvo, es la cruz. Amén. Sí. Así que la iglesia debe de entender, hermano, que para ser salvo necesita la cruz. Anoche mientras predicaba en una congregación en Higüey, yo le decía a los hermanos que la iglesia debe de aprender, gloria al Señor, que el beneficio de las cosas de Dios no es lo que yo pueda hacer, sino la obediencia en Él. Así que muchos de nosotros andamos buscando elementos, iglesia, para alcanzar el favor y la benevolencia del Señor. Pero para alcanzar el favor y la benevolencia del Señor, lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en el Señor, es volvernos al pacto de la cruz, es abrazarnos de la cruz y entender que sin Él nada somos y nada podemos hacer. El problema del hombre, hermano, es que todavía no ha aprendido, gloria a Dios, a que el orgullo no es lo que lo va a llevar, sino la humildad propia en Cristo Jesús. Pero el hombre todavía vive poniendo reglas religiosas para sentirse orgulloso de que si Dios lo usa porque Él hace esto, de que si Él es un buen cristiano porque Él hace esto, de que Él es esto porque Él hace esto. Y todavía la gente que no es del reino no ha aprendido que lo único que necesita es abrazarse a la cruz del Señor. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien me preguntó una vez: pastor, ¿qué usted hace para que Dios lo use? Y yo le dije: nada. La persona se quedó mirándome y me dice: ¿pero cuánto tiempo usted ora? Y yo le dije: no lo suficiente para que lo use. Y me dice: ¿cómo usted entiende que Dios lo usa? Yo le dije: porque yo soy el hombre más pecador de la tierra, pero he aprendido a obedecerle a Él. La iglesia necesita entrar en un tiempo de obediencia con el Señor. Nicodemo le dice: maestro, porque el hombre religioso, como tiene el concepto de las obras carnales, no entiende las verdades del reino. Ese es el problema, de que el hombre carnal no entiende las verdades del reino, porque todas las verdades del reino son celestiales. Pero el hombre carnal que vive bajo un elemento religioso, bajo su principio religioso, él necesita, ¿sabe qué? Organizar todo un elemento religioso en la carne, en su propia acción, en sus obras. Así que Nicodemo, cuando Cristo le dice que era necesario nacer de nuevo con su sistema religioso, le dice: pero maestro, ven acá, ya yo soy viejo. ¿Cómo es que yo, siendo viejo, puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Santo y poderoso. Y ahí es donde Cristo viene y le dice: Nicodemo, es que yo necesito que tú dejes ese sistema religioso aparte. Deja el sistema religioso. Deja tu creencia de que tú vas a hacer por lo que tú puedes hacer. Nicodemo le dice, Cristo le dice: Nicodemo, no es que tú vas a entrar al vientre de tu madre.
porque ya tú eres viejo. Nicodemo, yo quiero que tú sepas que para nacer de nuevo necesitas tener la revelación del agua y del Espíritu. Bueno, sí. Es necesario, Nicodemo, que tú entiendas que para nacer de nuevo necesitas los elementos de la cruz. Gloria a Dios. Yo no sé si usted recuerda que cuando a Cristo le pasan la lanza, la Biblia dice que botó la última gota de sangre que quedaba y botó agua. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Gloria a Cristo. Así que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que el Espíritu te convenza de que tú necesitas ver el sacrificio de la cruz y de que ese sacrificio es tan sobrenatural. Yo no sé si usted sabe, hermano, cuando el cuerpo no tiene sangre, lo último que drena el cuerpo es agua. Un cuerpo sin sangre, lo último que comienza a drenar es el agua. Así que Cristo le estaba diciendo, Nicodemo, para tú ser salvo o nacer de nuevo, necesita que tú entiendas que debes de nacer de agua y de espíritu. Cristo le estaba diciendo, Nicodemo, es necesario que el Espíritu de Dios, que viene a la vida del hombre para guiarlo a toda verdad y a toda justicia, te revele que el sacrificio de la cruz que yo voy a hacer, aleluya, por ti, es lo que te puede limpiar de tus pecados. Y ese sacrificio es tan poderoso que tú necesitas ser bautizado en mí. Gloria a Dios. Ese elemento de que Cristo drena agua en la cruz del Calvario, hermano, lo que significa es el bautismo en Cristo, la incorporación en Cristo. No sé si usted sabe, pero el bautismo no es más que la incorporación al cuerpo de Cristo. Esta drenación del agua que hace Cristo en la cruz, lo que le está diciendo es, en mí todo el que es bautizado, y no solamente estamos hablando de un bautismo de agua, sino de un bautismo espiritual. Todo el que es bautizado en mí, dice Cristo, todo ese va a recibir vida eterna. Así que Nicodemo, tú necesitas entender, aleluya, que tú necesitas recibir la revelación del Espíritu, de que necesitas ser incorporado a la iglesia a través del sacrificio de la cruz. Así que Nicodemo, esto no es necesario a través de reglamentos y de reglas y de conceptos y de dogmas religiosos. Es necesario de que el Espíritu te revele quién es Dios, aleluya, y te incorpore. Alabanza. Necesario que el Espíritu te incorpore a la iglesia del Señor. Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazca de agua y de espíritu. Es necesario de que seas revelado por el Espíritu, el elemento de la salvación, y que sea entrenado o sea bautizado, que sea, ¿cómo se llama? Incrustado en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu. Pero nadie que no reciba la revelación del Espíritu puede hacer algo que sea efectivo en su vida. Todo aquel que hace cosas en la iglesia simplemente por conocimiento o por hecho no recibe transformación. Para el hombre de Dios poder ser transformado necesita que la revelación del Espíritu venga sobre él. Por eso, hermano, la gente no diezma porque no recibe la revelación del diezmo. Por eso la gente no ofrenda porque no ha recibido la revelación de la ofrenda. La gente no sabe ayunar porque no ha recibido la revelación del ayuno. La gente no ora porque no ha recibido que orar no es solamente usted hincarse a decir palabrerías, sino a tener comunión con el amado. Por eso hay cosas que la gente no puede participar. La gente no vela en los milagros, en los dones, en la manifestación del Espíritu, porque no se le ha revelado. Y hasta que no se nos revele la revelación
Así que para que nosotros entremos en dimensiones profundas, necesitamos la revelación del reino. Cristo le dice a Nicodemo, es necesario que tú entiendas que lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido a través de la revelación es espiritual. Nicodemo, yo necesito que tú entiendas que esto no es elemento solamente de asuntos religiosos. Esto es del Espíritu. Así que para nacer del Espíritu necesitas recibir la revelación del Espíritu. Así que Nicodemo, tú estás en este ambiente, ¿sabes por qué? Porque todo lo que tú conoces es obra de la carne para alcanzar la salvación. Pero yo te vengo a hablar, Nicodemo, de que esto no es lo que tienes que hacer, porque son elementos carnales, son reglas que tú has puesto para poder alcanzar la salvación. Yo te vengo a decir que para que alcances y vivas la vida plena en el reino, necesitas la revelación del Espíritu. Amén. Así que Nicodemo, tú necesitas ser desintoxicado de los principios religiosos que tú tienes para que venga a recibir la instrucción del Espíritu y pueda recibir revelación del Espíritu. Y eso se adquiere a través de la palabra, a través del conocimiento de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír que palabra de Dios. La fe viene por atencionar la palabra. La fe viene a cuando se hace viva la palabra en alguien. El que vive por manifestaciones o por elementos de manifestaciones suele descargarse. Pero el que es anclado en la palabra, porque ha recibido la revelación de Dios a través de su palabra, es imposible que se vaya. Porque el que conoce a Dios no se aparta. Hola. Hola. Así que Cristo le dice a Nicodemo, es necesario que tú dejes todos tus elementos religiosos. Son muy bonitos. Se ve bonito tus elementos religiosos, pero Nicodemo, es necesario que tú dejes todos estos elementos religiosos. Porque todas esas reglas humanas religiosas no sirven. Es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Y eso se hace a través de la revelación del Espíritu. Al que el Espíritu no le revela que necesita ser salvo, no se salva. Se fue. Y Cristo le dice otra cosa también poderosísima. Cristo le dice, Nicodemo, yo sé que tú viniste a sentarte ahí. Y yo sé que ustedes, cuando reciben revelaciones, se maravillan. Cuando ustedes van y se sientan con los rabinos y comienzan a hablarle tanta filosofía, ustedes se maravillan. ¡Wow! Y Cristo le dice, Nicodemo, no te maravilles. No te maravilles de lo que estás escuchando, porque estos no son elementos religiosos como lo que tú estás acostumbrado a escuchar todos los días. Nicodemo, no te maravilles porque tú estás escuchando una revelación o un principio que tú no sabías. Esto no es para que te maravilles, esto es para que reciba la revelación. Poderoso. Por eso hay mucha gente de nuestras iglesias que no estudian Biblia, que no vienen a capacitarse, pero cuando escuchan a un rabino o a alguien por ahí, y después vienen y le dicen a uno, aquí no ha pasado, gracias a Dios, pero vienen y le dicen, pastor, yo me voy, acabo de descubrir la revelación.
Yo me voy porque fulano tiene una revelación. Lo que aquí se me enseñó no era lo correcto. Los amados. Vivían en el piso, vivían hablando en lengua, pero ahora, no, pastor, eso no era lo correcto. Muy fuerte. Se aficionan, son embrujados. Y Cristo le dice: Nicodemo, tú no viniste aquí a ser embrujado como tú estás acostumbrado en tus sectas. Bájate del hilo, bájate. Esto no es cuestión que, ay, no, bájate, Nicodemo. Cristo le dice: es necesario que nazca de nuevo. Y yo quiero que tú entiendas que lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Así que es necesario que tú nazcas en el espíritu. Y yo quiero que tú sepas, Nicodemo, que esto del espíritu a veces es entendible. ¿Cómo así, pastor? Cristo le dice: el viento sopla de donde quiere y solamente tú oyes su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así que Nicodemo estaba buscando en su listado religioso un sinnúmero de elementos que le pudieran decir en qué encajaba lo que Cristo le estaba revelando. Y Cristo le dice: no, Nicodemo, esto no encaja en ninguna lógica de la que tú con tu grupo sectario tienes. Esta revelación no va a encajar en ningún argumento de lo que tú tienes. Esta revelación solamente encaja en el Espíritu. Así que por más que tú le busques por dónde viene el significado o la lógica de la revelación que te acabo de dar, Nicodemo, tú no la vas a encontrar. Porque esta revelación es como el viento, que no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ahora, Nicodemo, oye lo que te voy a decir. Tú lo que necesitas es recibir la revelación, entrarte en la revelación para que nazca de nuevo. Amén. Poderoso. Gloria a Dios. Y yo no sé si ustedes saben que habemos muchos que comenzamos a encajar. Ay, sí. Gloria a Dios. Déjame ver mi sistema religioso, cómo va a ocurrir. Yo voy a iniciar una escuela profética y estoy preparando el material de la escuela profética. Y uno de los puntos que yo toco es acerca de la interpretación de las profecías, o el análisis de la profecía, o el juzgar una profecía. El mismo apóstol Pablo dice que juzguemos la profecía. Ahora, el contexto del apóstol de juzgar la profecía no solamente tiene que ver, o no ve, hermano, con ver cómo Dios se lo va a hacer. Porque cómo Dios se lo va a hacer, eso yo no sé. Así es. Lo que yo sí sé es que Él lo va a hacer. Ahora, lo que yo voy a juzgar no es cómo Él lo va a hacer. Lo que yo voy a juzgar es en qué encaja en mi vida lo que Dios ha dicho para mí. Amén. Lo que yo voy a juzgar en mi vida es si yo estoy en la condición correcta para yo recibir la manifestación de lo que Dios ha dicho para mi vida. Porque Dios viene a hablarle a un cobarde llamado Gedeón. Y la Biblia dice que Gedeón estaba escondido. Cuando Dios viene y le dice: Gedeón, hombre fuerte y valiente. ¿Y cómo es que Dios puede estar hablándole a un hombre que está en cobardía, que es valiente? El problema aquí, hermano, es que Dios estaba mirando el futuro de Gedeón, Gloria a Dios. no el presente. Ahora, Gedeón, cuando recibe la palabra, dice: espérate.
Dios me está diciendo que yo soy valiente, pero yo estoy en cobardía. Y Dios me está diciendo que me va a dar la victoria, pero yo estoy en cobardía. Aleluya. ¿Y eso qué hizo? Activó a Gedeón, y Gedeón se paró y dijo, ok, vamos a la guerra. ¿Con cuánto? Hay tanto. No, espérate, Gedeón, ponlo a beber. Y tú te vas a ir con el grupo que yo te diga. Gloria a Dios. Así que lo que Dios hizo con Gedeón, al decirle esta palabra, ¿sabe qué fue? Hacer que Gedeón entrara en razón y se parara y dijera, espérate, Dios me está hablando, pero es Dios un mentiroso o es Dios esto. No, Dios me está mirando en el espíritu, y para que esa palabra se cumpla, yo tengo que dejar esta cobardía que tengo y entrarme en el diseño de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Así es. Así que era lo que Dios le estaba diciendo aquí a Nicodemo. Lo que Dios le estaba diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, la revelación que tú acabas de recibir, tú no sabes materializarla, porque el elemento religioso que tú tienes no te lleva para eso. Ahora, cuando tú dejes que el Espíritu te convenza, cuando tú dejes, Nicodemo, que la revelación del reino caiga sobre ti, vas a nacer en el Espíritu. Muy fuerte. Lo que Dios le estaba diciendo a Nicodemo, lo que Cristo le estaba diciendo era, Nicodemo, tú necesitas volver a tener conexión con el reino. Y que a través, para tú tener conexión con el reino, solamente la tienes a través del Espíritu. Así que Nicodemo, tú necesitas tener conexión con el Espíritu. Aleluya. Veamos Dios. Verso 9, voy acabando ya y sigo en otra ocasión este mensaje. Nicodemo le dijo, respondió Nicodemo, le dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Me gusta algo del Señor. Porque el religioso busca encajar. Pero me gusta algo de Nicodemo, su humildad. Nicodemo le dice, mira, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Porque yo no sé. Todo esto que tú me estás diciendo me está volando el cerebro. Y Cristo le dice, Nicodemo, una pregunta. Tú tienes tantos años en el Sanedrín. Tú tienes tantos años siendo uno de los fariseos principales. ¿Y tú no sabes esto? Poderoso. Nicodemo, tú eres uno de los maestros de Israel y tú no sabes. Yo me imagino a Cristo como le puso la cara. ¿Y qué tú le predicas a la gente? Nicodemo, ¿qué es lo que tú le estás enseñando a la gente? Gloria a Dios. Poderoso. Imagina a Nicodemo, conceptos religiosos. Tanto años siendo cristiano y tú no sabes. ¿Y qué tú sabes? Contextos religiosos. Verso 11 termino. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y tú sabes, Nicodemo, por qué ustedes no pueden recibir lo que yo te estoy enseñando. Ustedes saben por qué ustedes no pueden testificar
lo que yo le estoy enseñando? Le dice Cristo. Porque ustedes no reciben mi testimonio. Gloria a Dios. El enfoque de ustedes es juzgar, criticar, buscar a través de sus reglas religiosas que esto no encaja, que esto no está bien, que esto no está bien. Ustedes lo único que hacen, ustedes ni lavan ni prestan la batea. A ustedes no les importa que la gente esté enferma, pero sí les importa que si se sanó un día de reposo. A ustedes no les importa si la gente está encorvada, pero si esa viuda encorvada se desencorvó un sábado, eso le afecta a ustedes. Gloria a Dios. Porque ustedes lo que tienen es principio religioso. Así que, Nicodemo, tú hablas de lo que sabes, pero testifica lo que has vivido. Y ustedes no pueden testificar nada de mí, porque ustedes ni permiten escuchar lo que yo enseño. Y al ustedes no escuchar para recibir lo que yo enseño, no tienen la manifestación de lo que yo enseño, por lo tanto no pueden salir a testificar. Así que Nicodemo, yo te tengo una noticia. ¿Sabe por qué ustedes no pueden recibir esto? Porque tienen muchos principios religiosos que no le permiten, gloria a su nombre, aleluya, que no le permiten testificar o vivir experiencias en el Señor. Una vez yo estaba en un debate bíblico y hablábamos del hablar en lengua y cosas. Y yo le dije a alguien, mira, yo creo en el hablar en lengua porque yo la hablo. Yo creo que si yo no la hablara, yo pusiera en duda eso. Y me abrieron los ojos. Usted. Yo sí. Porque yo soy tan libre en las lenguas. Pero yo escucho tanta gente que no hablan en lengua nada. Que si fuera por mí, en mi humanidad, yo no creyera eso. Pero como no es un conocimiento vano, sino una vivencia, yo puedo testificar de que sí. Todo el que critica el hablar en lengua es porque nunca ha hablado. El que ha recibido la manifestación no lo critica, testifica de que sí es verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay grupos cristianos que no creen en los dones del Espíritu o en algunas manifestaciones porque no la han vivido. El día que la vivan, le pasa como Nicodemo. Ya no solamente es lo que yo he oído. Ahora puedo testificar de que lo que yo escuché fue aplicado en mi vida, fue materializado y puedo decir que es real. Amén. ¿Quién le dice a alguien, hermano, que vino un profeta y le profetizó algo y se cumplió? ¿Quién le dice a esa persona que los profetas no existen? Gloria a Dios. Así que a mí no me importa lo lindo que tú me puedas decorar para decirme que algo no existe. Cuando yo lo viví, yo te puedo decir que es real. ¿Quién le puede decir a alguien que fue liberado de espíritu inmundo que no, que eso no es verdad, que la gente se cae endemoniada? Eso usted se lo puede decir al que no es endemoniado, pero al que fue libre, nadie le puede discutir que hay libertad en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le puede decir a un borrachón que Cristo no cambia? Cuando él sabe
lo que era y lo que es hoy. ¿Qué le puede decir a un drogadicta? Que Cristo no cambia cuando él sabe la condición que estaba y hoy la condición que tiene. Así que la iglesia del Señor necesita entrar en el conocimiento aplicativo de la revelación del reino. Esto no es solamente escuchar, esto es que el reino se nos revele. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros cuando culminamos el culto nos vamos de oración a pedirle a Dios que esa palabra que se predicó se haga viva. Amén. Que esa palabra que se habló se tenga revelación en nosotros. Así es. Amén. Poderoso. Ya nos vamos, se nos fue el tiempo. Gloria a Dios. El martes yo sigo con la otra parte que falta. Nicodemo. Tú estás maravillado. Pero yo te quiero decir, yo sé que tú hablas lo que conoces. Pero esta gente que ha sido transformada tiene la capacidad de testificar lo que ha vivido. Gloria a Dios. Así que es poderoso el hablar algo, pero más poderoso es testificar que eso que tú hablas es evidente en tu vida en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Levanta tus manos. Yo voy a orar sencillo para despedir este servicio. Oh, gloria a Dios. Padre, yo te pido que esta palabra sea evidente en los corazones de cada hermano, hermana, amigo y amiga, los que están aquí como aquellos que nos ven a través de las redes. Yo te pido que la revelación de la sangre se haga maravillosa en nuestras vidas. Aleluya. Señor, yo te pido que todo parámetro religioso se rompa en nosotros esta noche y que la sangre de Cristo limpie, purifique y regenere nuestro espíritu. Yo someto nuestra carne a la autoridad del Espíritu. Te pedimos perdón, Señor. Regenéranos. Uy, la basura. Y avanzó, que la sangre iba, Shamakaya Mahaya, que dabas, oh tu camaca, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Confesamos nuestro parámetro religioso, nuestras acciones religiosas, nuestro concepto religioso. Confesamos nuestros pecados en esta hora. Nos rendimos a la autoridad del Espíritu. Te pedimos que nos revele el principio de incorporación del reino para la gloria de tu nombre. Así que se abre calle, caminos y acera donde la iglesia de Cristo se va a sus hogares. Gracia, paz y misericordia. Shalom Adonai. Shalom Adonai. La paz del Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde.